Buenos días. Buenos días, señor juez. Son un momento, por favor. Ok. 11:01, por favor, en orden. 11:01 de la mañana se perdió la conexión. ¿Esperamos? ¿Sí? Vamos a esperar un momento. ¿Puedo empezar ahora sí? Ya, 11:01 de la mañana del día 3 de octubre del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de prisión preventiva. Especialista para que me informe sobre la presencia de todos los sujetos procesales en términos Muy buenos días, globales. señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes para informar que todos los sujetos procesales están tanto presentes en la sala de audiencias como en la plataforma Google Meet. Muchas gracias. Antes de pedir si tienen alguien que decir algo, voy a socializar, ¿no? Dos documentos ya que estaban pendientes. No se preocupen, luego voy con las personas que han alzado la mano en el chat virtual, ¿ya? O en el room virtual. Un momento. Bien, el primer escrito que voy a socializar, que ayer se presentó, 41499 del 2024, presentado por la Defensa Técnica de Castañeda Segovia, el doctor Barriga, en la cual ofrece informe de evaluación médica del 15 de mayo del 2024. Globalmente, doctor Barriga, sobre la presentación de este documento, no es necesario que haya alusión a temas estrictamente personales, solamente en términos para generales. peligro procesal nomás, señor No, juez. suficiente. ¿Fiscal lo recibió? Sí, señor magistrado. Perfecto. Bien, tenemos otro escrito que ha sido ingresado, entiendo, el día de hoy, ¿no? Ya, es el día de hoy. Y es el escrito número 41672 del 2024, presentado por la Fiscalía. Es 39 folios. Fiscal, buenos días, doctor Angulo, para que presente este escrito globalmente, ¿de qué se trata? Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los abogados de la defensa, a todos los presentes. Corresponde a 3 elementos del hecho 6 que lo vamos a utilizar, señor magistrado, para la oralización. 3 elementos del hecho 6, ¿no? Sí, correcto, señor magistrado. Yo voy a correr traslado a la defensa. ¿Se le ha hecho llegar, doctor Barriga? En el DRED está. En el drive, por sí, favor, ¿lo sí. puede verificar Sí. su recepción? Le Sí. espero, por favor. Físicamente se le va a alcanzar, ¿ya? Lo único que se le va a pedir, doctora Angulo, es que hoy día no trabaje esto. ¿Ya? El día de hoy no trabaje porque recién está presentando. Luego ya la defensa dirá lo que quiera conveniente. ¿Le parece? Señor magistrado, en realidad son 3 elementos que obran en la carpeta fiscal, pero además, por ejemplo, ¿Pero está en el requerimiento? claro, el elemento 2, justo a eso iba, está en el requerimiento, ya lo hemos oralizado. El elemento número 1 es el ¿Cuántos acta de elementos está allanamiento. presentando, Son doctora? 3, señor magistrado. ¿Ya? Los El dos elemento primeros, 1 ya. ya está en el requerimiento, se ha presentado, es el acta de allanamiento del investigado Mateo Castañeda Segovia, la defensa también ya lo está en el conoce. requerimiento. Ya. El elemento 2 es la información de OCIPTEL, de los números telefónicos, eso también inclusive ya ha sido oralizado. Ya. Y el elemento 3, señor magistrado, que es una carta notarial, eso también ha sido ingresado como peligro procesal, como elemento de peligro procesal, pero vamos a traerlo para el hecho número 6, en fundados y Ya. graves. O sea, ¿Es posible, doctora, que no trabaje todo esto el día de hoy? Porque vamos a tener un poco para anunciar también la agenda. Hoy día de hoy vamos a trabajar solamente hasta la 1, ¿ya? Porque por la tarde no vamos a tener sesión porque me ha ingresado un requerimiento de prisión preventiva. Doctor Ángulo. Señor magistrado, en total serían 25 elementos. En todo caso, si fuera posible, consultarle a la defensa, ya que conoce de estos 3 elementos. Sí, pero si al margen tienen- de la consulta de la defensa recién lo está ingresando. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el doctor Barriga? Usted ya va a decir lo que crea conveniente, no se preocupe, yo no estoy pronunciando, solamente le traslado. Tengo que evaluarlo, pero lo más importante es evaluar el sentido probatorio que va a decir sobre este nuevo elemento. O sea, tengo que hacer una prognosis. Ya, Entonces, bien, para que tenga la proyección, ¿no? la proyección. Ya, no se preocupe, doctora. No hay problema. Ya, vamos a empezar entonces. No hay problema, no hay Solo ningún quiero inconveniente. que, señor magistrado, se deje constancia de que la defensa inclusive presenta con horas de anticipación sus Sí, pero no escritos. se preocupe, no hay que ingresar a otros temas. Ya está diciéndole, está dando la venia para que usted pueda trabajarlo. El día de hoy. Sí, no hay ningún Correcto, problema. señor Está magistrado. dando la Bien, venia, doctora. gracias por Bien. la aclaración. Por favor, voy un poco estableciendo la agenda, ¿ya? Ya recibió el escrito el doctor Barriga, ¿no? Ya lo tiene físicamente. Ojo, haga la anotación porque después no obra, ¿no? Ya, para que no haya ningún inconveniente. Es solamente para tener el dato. Lo segundo, el día de hoy
vuelvo a anunciar, no vamos a tener sesión ni tarde ni noche porque ha ingresado un requerimiento de prisión preventiva a mi despacho con reo en cárcel, así que tengo que atender eso de manera urgente, ¿ya? Y para el día de mañana yo tengo sesión en la mañana, ¿ya? De un cese de prisión preventiva y prefiero trabajarlo en la tarde esto, ¿ya? En la tarde, para que usted también tenga un poco de tiempo, ¿no? Para sus quehaceres, porque estamos trabajando todos los días en realidad, ¿no? No se está trabajando interdiario, se está trabajando todos los días de lunes a viernes, ¿no? Buscando los espacios, ¿no? Para poder evaluar. Hay que tener en cuenta también que el juzgado necesita revisar todo esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, voy estableciendo entonces la fecha de hoy día. No hay fecha, solamente hasta la 1, mañana solamente se va a trabajar en la tarde. ¿A partir de qué hora trabajamos, doctores? 2:30, 3 de la tarde, por favor. ¿Ya? 3 de la tarde, doctor Barriga, Está bien. ¿te parece? Sí, ya. Vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar horario, vamos a trabajar mucho tiempo, ¿ya? Así que vamos a tratar de optimizar los tiempos. Bien, doctores, ya está anunciado. Ha levantado la mano alguien en el tema virtual. Doctor Borrero, ¿quién le patrocina Borrero? Doctor Borrero, buen día. Dígame, doctor Borrero, ¿en qué lo va a decir algo? No, doctor, ninguno, no, ninguno, solo que antes había ingresado 3 veces, pero no había permitido el ingreso, y bueno, no Doctor, de todas maneras, había percatado que mi colega estaba ahí, pero ya ninguno, señor magistrado. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, está tomando nota el doctor Camargo, ¿ya? Para que le permita el ingreso inmediato al RUM. ¿Le parece? Sí, magistrado, correcto, porque como repito, ingresé 3 veces y no me accedieron el ingreso, pero normal. Sí. De acuerdo, gracias. Señor magistrado, la señora Zenobia Herrera Vázquez ha alzado la mano. Herrera Vázquez, ¿va a decir algo? Sí, doctor, muy buenos días. Yo quería pedirle un permiso para mañana. Tengo cita en el salud con el endocrinólogo a partir de las 2 de la tarde. Bien, en este caso, todavía no se va a trabajar probablemente tu caso, de todas maneras, para que presente la documentación, ¿ya? Sí, Correspondiente. tengo la cita en mano, doctor. Por eso le digo, presente la documentación. No tengo problema en que lo presente mañana, pero después hace llegar la justificación para socializar con todos. ¿Le parece? Ya, doctor, muchísimas gracias. Bien, por favor, ¿ya? Le voy a pedir que lo documente nada más, ¿ya? Bien, en todo caso, vamos a continuar. No tengo problema en que puedan conferenciar, doctor Castañeda. Doctor Castañeda, hago una pausa si desea, no tengo problema. No estoy, ¿sí? Sí, no tengo problema. Sí, sí, una pausa para que... Una pausa. Ya, listo. Tengo problema. Suspendemos grabación, por favor. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Son 11:29. Vamos a continuar con la audiencia. Antes de ello voy a consultar a la fiscal Angulo si podemos continuar, doctora, con la audiencia. Sí, señor magistrado. Con su Doctor venia. Barriga, ¿podemos continuar? Bien. Antes de ello había quedado creo que algo pendiente, ¿no? El día de ayer, ¿o no? Ya todo se Terminamos finiquitó? el hecho Terminó 5 todo. y delito de organización Todo criminal. terminó, ¿no? ¿Es Sí. correcto, fiscal? Sí, ¿Correcto, señor doctor Barriga? magistrado. Ya, vamos a empezar entonces Con el hecho 6. con el hecho 6, ¿ya? Bien, adelante, doctora, el hecho 6. Gracias, señor magistrado. Hemos concluido, como bien lo hemos señalado, los fundados y graves elementos de convicción relacionados al hecho 5 y al delito de organización criminal. En estos momentos, señor magistrado, vamos a proceder a sustentar ante su judicatura la concurrencia de fundados y graves elementos de convicción contra el señor Mateo Castañeda Segovia respecto al delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal, donde se le imputa al señor Castañeda Segovia la intervención delictiva a título de autor. Y señor magistrado, hay que recordar de manera muy concisa que se le imputa este delito como un delito independiente, ciertamente, del delito de organización criminal. No obstante, de acuerdo al artículo 31, inciso 4 del Código Procesal Penal, es decir, que establece una conexión procesal, se establece, señor magistrado, que se habría presuntamente cometido este delito para generar la impunidad de otro delito, que en este caso estaría enmarcado con
el rol de presunto brazo legal que le asiste al señor Mateo Castañeda Segovia dentro de esta estructura criminal presuntamente liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, de manera muy concreta, se le atribuye al señor Castañeda Segovia haber alterado la verdad de manera dolosa, de manera intencional, a través de hechos y con la participación del cómplice Francisco Iván Ciucho Neira, en el sentido de que ambas personas, específicamente en calidad de autor, el señor Castañeda Segovia, habría plasmado en un documento denominado recibo hechos que no serían acorde a la verdad. Específicamente, este recibo, señor magistrado, habría sido presentado ante el equipo 5 del EFICOP para que el señor Castañeda Segovia justifique el origen presuntamente ilícito, de acuerdo a lo que pretendía contener en este recibo, del monto de 15,000 soles. Monto, señor magistrado, que habría sido incautado con fecha 11 de mayo del 2024 dentro de su oficina personal del estudio Castañeda y Menacho, en el marco de la diligencia de allanamiento ejecutado por el EFICOP. Y, señor magistrado, en este recibo se habría plasmado que este dinero de 15,000 soles habría sido entregado de manera física por Francisco Iván Ciucho Neira a Mateo Castañeda Segovia como director del estudio Castañeda y Menacho SAC. Con fecha 7 de mayo del 2024, supuestamente habría sido entregado este dinero, según lo que ha indicado el recibo, y estos 15,000 soles como pago a cuenta de una factura número 759 girada en el mes de mayo del 2023. Señor magistrado, vamos a acreditar que este dinero de los 15,000 soles encontrados en la oficina del señor Castañeda Segovia no habría sido entregado por Francisco Iván Ciucho Neira, como se pretendía probar o acreditar con este recibo presentado ante el equipo 5 del EFICOP. Así como tampoco, señor magistrado, que el señor Francisco Iván Ciucho Neira le habría dado este pago con la fecha del 7 de mayo del 2024. Y, señor magistrado, para empezar ya ahora sí con los fundados y graves elementos de convicción, es preciso conocer que el señor Francisco Iván Ciucho Neira actualmente es un aspirante a colaborador eficaz con identidad develada en su proceso de colaboración eficaz a cargo del equipo 5 del EFICOP, y que en el marco de este procedimiento de colaboración eficaz ha brindado de manera voluntaria no solamente sus delaciones, sino también la documentación que respalde cada uno de los extremos de sus declaraciones. Siendo así, señor magistrado, vamos a iniciar con el primer fundado y grave elemento de convicción. Bien, antes de que inicie con el tema probatorio, quisiera tener en claro la imputación, ¿ya? La imputación. Tratándose de la imputación, por favor, para que, a ver, doctor Barriga, si me sigue también con la imputación, ¿a qué se debe esto? Porque estoy resolviendo un tema de declinatoria de competencia parcial, por eso quiero tener claro. ¿Cuál es el comportamiento que se le atribuye? Solamente haber alterado, la verdad en hechos en el recibo. Eso es lo que se le Correcto, atribuye, señor magistrado. porque hay dos modalidades, usted sabe muy bien. Hay el tema de incorporar hechos que no ocurrieron en realidad en un documento. Y otra modalidad de hacer uso del documento. Por eso quisiera que me explique qué es lo que le está atribuyendo. Solamente se le está atribuyendo, señor magistrado, el delito de falsedad genérica en respecto a la primera modalidad que usted acaba de explicar, el haber introducido hechos. A ver, ¿qué modalidad? A ver, voy a pedir el Código Penal, ¿ya? Quisiera que usted me especifique y me diga qué modalidad. De acuerdo al artículo 438 del Código Penal, A ver, un señor momento, magistrado. doctora, para que la pueda seguir. A ver, doctor, usted también, si me nos sigue, ¿ya? Justamente esto es para facilitar también el contradictorio. A ver. Adelante, doctor.
Sí, le estamos imputando, señor magistrado, el delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438. Respecto, en el sentido de que se habría introducido en este documento recibo hechos que no se ajustan a la realidad, hechos falsos para esta fiscalía, señor magistrado, en el sentido de que el señor Mateo Castañeda Segovia habría recibido un dinero de 15,000 soles por parte de Francisco Iván Neira con fecha 7 de mayo del 2024. Ahora bien, señor magistrado, no se le está imputando el uso de este documento por cuanto quien presenta este documento con contenido falso, de acuerdo a la tesis fiscal, es el letrado Barriga en el marco de la defensa ejercida por a favor de Mateo Castañeda Segovia. Solamente el tema de la alteración de, a ver, usted me dice, ¿qué modalidad? Sí, de acuerdo al artículo 438, Sí, lo permítame, tengo. señor magistrado. Más que modalidad, señor magistrado, ¿O se qué le está verbo? imputando el verbo rector de haber alterando la verdad intencionalmente mediante hechos. Bien. Bien. A ver, ¿me puede usted disgregando cuál es la verdad alterada? La verdad alterada, señor magistrado, corresponde a que con fecha 7 de mayo del 2024 habría recibido por parte de Francisco Iván Ciucho Neira el dinero de 15,000 soles. ¿Qué fecha? 7 de mayo del 2024. Ya, eso no es, eso está alterado, dice. Correcto, señor magistrado, porque vamos a acreditar que nunca se reunieron el 7 de mayo del 2024 y que mucho menos el señor Francisco Iván Ciucho Neira le habría dado de manera presencial física ese dinero de 15,000 soles. Ya. Ni se reunieron, ni le entregó los 15,000 soles, ¿no? Correcto, señor magistrado. Ya. Otro tema, doctora, respecto a la imputación, por favor, para que me precise, para entender con toda claridad. Entonces, este comportamiento que supuestamente habría desplegado el doctor Castañeda Segovia, ¿contra quién va dirigido? ¿Contra quién está siendo dirigido? Es un delito que tiene como agraviado, señor magistrado, a la sociedad. Agraviado a la sociedad. Pero la conducta delictiva, ¿sobre qué ha recaído? Eso es lo que le pregunto. Es un delito contra la fe pública y se ha contextualizado de la siguiente manera, señor ¿Cuál magistrado. ha sido el objeto del delito? Sí, le explicamos A ver, un específicamente. poco para, lo que pasa es que no puedo dejar de mencionar, quiero un poco tener luces, estoy revisando esta sentencia que ha citado la defensa de Arsenio Oreguardia, por eso le consulto a propósito de los fundamentos, a ver si me sigue, doctora. Sí, señor magistrado, conocemos la sentencia y Sí, solamente para el tema de los fundamentos, sobre todo que están en discusión, es el 23, el 24, sí, el 23 y el 24, ¿no? Acá hay una línea argumentativa que ha dado el tribunal, en el sentido de que, ¿no? Entonces, por eso me interesa saber contra quién está recayendo la conducta delictiva, porque aquí, por ejemplo, en el otro caso, ¿no? Un poco para graficar, se entiende que acá lo que se dice, hay una duda razonable sobre su objetividad porque se trata ya que como testigo tendría interés en el resultado de la investigación, fundamento 23, fundamento 24, los hechos de obstrucción que pretende investigar han sido cometidos en una investigación que está a su cargo. Es decir, quien indaga la obstrucción es el mismo que habría sido obstruido, ¿no? Es decir, más o menos tiene la línea, según la sentencia, de que la obstrucción ha ido en contra del fiscal y es el mismo que va a indagar, ¿no?, la obstrucción que se ha practicado en su contra.
Sí. Sí, un poco Señor, para que me... sí, señor magistrado, teniendo a la vista estos fundamentos, Ujú. específicamente la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Arsenio Oreguardia se pronuncia respecto a un delito de obstrucción que habría sido investigado en el marco de la misma fiscalía, donde se habría presentado estas presuntas conductas de obstrucción. Nosotros hay que tener en cuenta, señor magistrado, bajo un principio de legalidad, que nosotros no le estamos imputando al señor Castañeda Segovia el delito de obstrucción a la justicia que tiene como Ujú. agraviado al Estado. Le estamos imputando un delito de falsedad genérica que tiene como agraviado a la sociedad y que tiene, señor magistrado, otra construcción de tipicidad diferente al delito de obstrucción a la justicia. Además, señor magistrado, hay que indicar, también conocemos ya los argumentos de la defensa que ha traído en diferentes, incluso escritos presentados a la Fiscalía, esta sentencia de Arsenio Oreguardia. No obstante, señor magistrado, hay que recordar que de acuerdo a la parte resolutiva, punto 4, la doctrina jurisprudencial vinculante es el fundamento 16 que está referido a los allanamientos dentro de estudios jurídicos, que el Tribunal Constitucional exige aquí que haya una motivación especial respecto a estas medidas que se tendrían que ejecutar dentro de los estudios jurídicos. No estamos, señor magistrado, en conclusión, en el mismo caso, no es el mismo delito y también no podría, pues, equipararse esta imputación de falsedad genérica como una conducta obstruccionista, porque, señor magistrado, no le estamos tampoco imputando el delito de obstrucción a la justicia al señor Mateo Castañeda Segovia. ¿No? ¿Contra quién se ha dirigido en todo caso este comportamiento de la alteración, ¿no? Entiendo que en el otro caso ha habido el tema de la obstrucción que supuestamente, según esa sentencia, se ha dirigido contra el fiscal, Sí, correcto, señor ¿ya? magistrado. Y bueno, entendemos que la obstrucción tiene otro agraviado, ¿no? Es decir, el agraviado del sujeto pasivo es Sociedad. la sociedad, pero él parece que se dice que él habría sido, contra él se habría dirigido el comportamiento, ¿no? Aquí el comportamiento de, este, de este componente fáctico, lo que le pregunto es contra quién se ha dirigido o contra qué se ha dirigido. Se ha dirigido, señor magistrado, en principio, no hay que aclarar que no es contra el EFICOP, eso hay que aclarar, señor magistrado, y desde allí también es un punto importante para deslindar que estamos ante una obstrucción. Y se ha dirigido este comportamiento de manera genérica, como lo admite este tipo penal de falsedad genérica contra la sociedad, pero específicamente, señor magistrado, contra el bien jurídico protegido de fe pública. Entonces, este es, señor magistrado, el bien jurídico que afecta el delito de falsedad genérica. Muchas gracias, doctora. Gracias, señor Puede magistrado. continuar, doctora. Gracias, señor magistrado. Ahora bien, Parece sobre el tema de la imputación, nada correcto, más, señor ¿no? magistrado. Sobre el tema de la imputación nomás, porque lo que pasa es que la Fiscalía solamente ha presentado la imputación y ha dado unos alcances sobre la imputación, ¿no? No tengo problema, doctor. ¿Ya? Sobre la imputación nada más, no sobre el tema probatorio. Sí, señor juez. Doctor Barriga, adelante. Eh, Aquí, ante su pregunta que le dice contra quién está dirigida esta conducta, responde la Fiscalía de la Sociedad. Ese es el agraviado que se verifica en el análisis dogmático del tema. Pero lo que no dicen es lo que dice el artículo 94 del Código Procesal Penal, que dice: se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Entonces es muy claro que no obstante en esta imputación el procesal penal, exactamente, que vuelvo a repetir, se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. 94. Sí, señor juez, del Código Procesal Penal.
Entonces, señor juez, en la construcción de la imputación, en esta amplia definición de agraviado, del código nos dice el ofendido o el perjudicado. Y aquí, directamente, sin aceptar el delito, señor juez, hay una tesis defensiva, es ¿contra quién se presentó este pedido de devolución? Contra la misma fiscalía. Y la fiscalía ahora menciona que que no tienen nada que ver, y ellos vienen a imputarnos un hecho que se presentó ante la misma fiscalía. Y más aún, el hecho lo han... Para anotarle, El recibo, ¿el recibo se presentó? ante la misma fiscalía, ante la misma fiscalía. ¿Y esto qué cosa quiere decir, doctor? Entonces, señor juez, esto responde a su pregunta. ¿La conducta dónde ha recaído? Ante la misma fiscalía que ahora está investigando y que ahora ingresa este hecho como hecho 6. Entonces, yo creo, señor juez, que es claro cómo este hecho sí tiene relación, porque si yo presento un recibo y la fiscalía me dice, este es contra fe pública, falsedad genérica, ¿a quién estoy tratando de sorprender? En un análisis dogmático. ¿A quién estoy tratando de sorprender? A la fiscalía, aduciendo o alterando la verdad. Eso hay que tener en cuenta, señor juez, y aplicar el artículo 94 respecto a este hecho. Y eso es muy claro. Acá no estamos viendo el tema de obstrucciones. Se ha presentado el recibo ante la fiscalía. ¿A quién estoy tratando de sorprender? A la fiscalía misma. Ese es el marco de la imputación. Y ahora nos traen como hecho independiente al presente caso. Entonces es muy claro aquí que se quiebra el principio de objetividad de la fiscalía. Y eso siempre ha sido reclamado, señor juez. Siempre ha sido reclamado. Y ahora eso es lo que tiene que verse sobre el control de la imputación que se está haciendo en este. Eso es lo que se tiene que controlar, señor juez. Nada más. Sí, no se preocupe, vamos a dar a las dos partes, doctores. Sí, voy a dejarles libre ya para que ustedes puedan, a ver, segunda ronda. Fiscalía, para terminar con esta parte de la presentación de la imputación. Doctora, adelante. Gracias, señor magistrado. El abogado ha citado el artículo 94, inciso 1, indicando que se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. O perjudicado. Y aquí, señor magistrado, hay que recordar el concepto de sujeto pasivo del delito, que en este caso es el agraviado. Y vamos a la casación 646-2019, Guaura. Guaura, de fundamento 15º. Aquí menciona, señor magistrado, que el sujeto titular que corresponde como sujeto pasivo del delito al sujeto titular del bien jurídico protegido por el delito sancionado. Y por otro lado, el perjudicado del delito, señor magistrado, corresponde a la persona que sufre daños directos. Pero la norma, señor magistrado, en el artículo 94, inciso 1, establece claramente como sujeto agraviado al ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias jurídicas del mismo. Esto es, el abogado está buscando, señor magistrado, que la fiscalía le impute a un perjudicado específico. Cuando, señor magistrado, estamos acá atribuyendo la comisión en agravio del sujeto pasivo del delito, en este caso, a la sociedad. No es, señor magistrado, una innovación dogmática de la fiscalía. La construcción dogmática del delito de falsedad genérica ya está establecida. Y más aún, señor magistrado, hay que reconocer que el sujeto pasivo del delito es la sociedad y por cuanto se afecta el bien jurídico de fe pública.
Ahora bien, señor magistrado, el abogado ha tratado de introducir el hecho de que a presunto recibo, no aceptando la falsedad del mismo, se ha presentado ante FICOP, tratando de deslizar que FICOP sería pues el perjudicado directo del delito, lo cual, señor magistrado, no es así, porque en todo caso, señor magistrado, quien presentó el recibo, quien utilizó el recibo para justificar el monto, habría sido el abogado Barriga Bernal mediante un escrito firmado por él. En este caso, esta fiscalía, basándose en la conducta neutra del abogado Barriga Bernal, no ha imputado el delito de uso de documento, sino, señor magistrado, el delito de falsedad genérica, por cuanto estamos investigando que estos hechos contenidos en este recibo no se habrían acomodado a la verdad, a la realidad de cómo es que habrían ocurrido estos hechos. Eso, señor magistrado, únicamente para señalar. Sí, señor juez. Ya que ha hablado sobre el delito de la fe pública, lo que también se introduce en respuesta de la construcción dogmática es que este es un delito, el 438 residual. ¿Cuándo se aplican los delitos residuales? Cuando hay un tipo penal exacto. Si me está diciendo adulteración, no es el 438, señor juez. Hay un defecto del juicio y subsunción de los hechos, porque es residual. Tengo primero que verificar los delitos anteriores. Eso cambia el espectro, pero cambia el espectro porque sigue siendo perjudicado por el hecho, conforme lo ha relatado la Fiscalía, el mismo equipo 5 de la misma Fiscalía. Esa es la diferencia. Porque si yo primero tengo que agotar cuál es el delito exacto, ¿qué ha dicho? Si hubiera mi defendido, habría alterado la libertad. ¿Dónde está eso exactamente? En otro articulado. El 427, documento privado. Y esto se verifica cuando... O sea, lo que usted dice que no calza en el 438, sino en el 427, es lo que Sí, dice. y si en ese supuesto negado, señor juez, 427. sí, pero aquí viene una naturaleza que necesita causar un perjuicio. Y entonces acá viene el ingreso. Ese tipo penal necesita causar un perjuicio. Y entonces acá viene el ingreso. Si se ingresa el documento, el recibo, se ingresa a la fiscalía para, entre comillas, sorprenderlos y generar la evolución del dinero, ¿quién es el perjudicado? Es la misma fiscalía. Y ahora está investigando este hecho el mismo perjudicado. Entonces, señor juez, es clara esta situación. Desde la posición de la fiscalía, por el delito que sea, el mismo perjudicado ahora viene a investigar un hecho. Y voy a resaltar un caso, señor juez, un tema muy puntual. En la presente investigación hay hechos de supuesta tenencia ilegal de armas que también se verificó en el acta de allanamiento de fecha 10 de mayo y lo enviaron a otro lado. Porque no había condición. Hay hechos de revelación indebida de identidad y lo enviaron a otro lado. Pero este hecho, para engrosar la situación jurídica, que vale el término, discúlpeme el término, para ponerlo más pesada la situación jurídica, agravarla, lo ingresan como suyo. Y luego justifican, pues, lo que está sustentando su prisión preventiva, peligros y otras cosas. Entonces, señor juez, es muy claro acá. Juicio y sustitución enterrado, así esté correcto, ¿a quién es el perjudicado aquí? ¿A quién se le ha intentado sorprender en su dicho? A la fiscalía. Y si ellos verifican este hecho, me están intentando sorprender, eso es falso. Tengo un colaborador eficaz, tengo que enviarlo a otro sitio. Tengo que enviarlo, así como lo envió, y así como envió revelación indebida de testigo protegido que tiene más vinculación, porque el testigo protegido era de la misma fiscalía. Eso sí tiene vinculación, pero lo envió a otra fiscalía. Eso es lo correcto. Pero ahora lo ingreso, señor juez. Eso es todo.
Para que me explique, doctor, te dice no calzaría falsedad genérica, sino 427. Pero el 427 tiene que ver con la falsedad material. ¿Eso que quiero que me explique? ¿O no es así? ¿O hay algún tema aquí en el La 427 que haga Fiscalía alusión? ha detallado y ha dicho, No, estoy recogiendo su planteamiento, doctor, Sí. quiero entenderle, solamente Sí. para anotar. es que la Fiscalía ha dicho que mi defendido ha adulterado el recibo y con eso está realizando afirmaciones falsas. No, lo Entonces, que ha dicho es lo que está ahí. A ver, por favor, Eso doctor, para dicho. que se centre. Habría alterado la verdad Sí. mediante hechos, dice. Sí. Eso es lo que dice. Ya, eso es el delito residual. Cuando no calza en uno de estos delitos, se va al 438 que tiene naturaleza residual. Ya, se pero ¿cuál especifica. sería? Usted me indica el Por eso, 427, entonces, En mi ¿en qué juicio parte? de subsunción es el que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen al derecho de obligación o para servir para probar un hecho con el propósito de utilizarlo y de ese uso puede resultar algún perjuicio, de 2 a 4. Esa es la estructura que ha dicho la Fiscalía. Ha alterado la verdad, pero acá está diciendo que recibo es falso porque el señor Suicho ha dicho que no, yo no firmé. Eso está diciendo la Fiscalía. Ha dicho que no ha firmado. Lo que ha dicho Para nada, es. señor A ver, magistrado. No ha reconocido que ese firma no, de favor. a ver, hay que, Sí. lo que Sí, pasa es que hay que dos espectros. El tema de colocar hechos falsos en el documento y otra cosa es de adulterar el documento en sí mismo. A ver, por favor, doctor, para anotarlo. Sí, señor juez. Aquí yo creo que lo relevante aquí es quién es el perjudicado acá. Ya. Es lo relevante. Más allá de juicio y subsunción, que pueda verificar si es el 437, el ¿Quién 438. es el perjudicado? ¿Quién Es es lo el más perjudicado? relevante, ¿no? Es lo Bien. relevante. Y que dice código, el artículo 94, Bien. que es agraviado. ¿Quién es el perjudicado? Es lo más relevante, ¿no? Bien, doctor. Doctor, una consulta. ¿Quién ha presentado el escrito? El Doctora. abogado Sí. Barriga No, Bernal. pero ¿quiénes han firmado ese escrito Ese supuestamente? escrito lo han firmado. A ver, El escrito que sí. introduce el recibo Sí, sí, sí. lo ha firmado el abogado Barriga Bernal. Solamente él. Solo él. A ver, quisiera entender algo. Hay un recibo, supuestamente, ¿no? Porque es la imputación nada más, que tendría contenido falso, lo presenta la defensa técnica, ¿no? Para justificar, ¿no? Una devolución de dinero. Entiendo que esa es la mecánica, ¿no? Lo que quisiera entender es que es posible admitir en derecho de que a partir del propio acto, ¿no? Que se genera, se puede tener un derecho al mismo tiempo para pedir, por ejemplo, que el fiscal no es objetivo. Me estoy hablando de un famoso caso, ¿no? Del Riggs versus Palmer, ¿no? En donde si el propio evento delictivo, ilícito que se le atribuye, puedo yo al mismo tiempo invocarlo como para generar un derecho o generar un pedido concreto, ¿no? De cara a una situación procesal. ¿Le consulto, doctor? ¿Es posible eso? O si no está de acuerdo, un poco, si lo he leído bien el caso Riggs versus Palmer. Aquí hay una característica principal. Sí. Cuando analiza esas jurisprudencias, se analiza cuando hay las falsedades originan derechos. Y yo quiero proteger ese derecho. Ese es el tema. ¿Acá qué significa? Se entrega un recibo y la fiscalía es parte del hecho, porque la fiscalía está diciendo, esto es falso. ¿Se convierte en qué? Prácticamente en testigo, porque la fiscalía está afirmando el hecho falso. El que afirma el hecho falso es la fiscalía. Sí, es la que afirma. Eso está y se sustenta en el supuesto colaborador eficaz. Se sustenta. Entonces, ahí es muy diferente a la jurisprudencia que usted ha citado.
La jurisprudencia dice, no abuses de tu propio hecho, es cuando el hecho lo configuran en otro sitio y después reclaman sobre otro hecho. El ejemplo más palpable es el que mata a su madre y luego pide la herencia. Ese es el ejemplo. Sí, ese es el ejemplo más palpable. Sí, Pero ese este es el es caso. totalmente Sí. diferente, señor Ujú. juez. Este es totalmente diferente. No va en este caso. ¿Por qué no va? Y ya no sé, no calzaría esto, doctor, solamente para cerrar el tema. Ya lo he mencionado. ¿Quién es el que afirma esto y lo hace suyo? Lo hace suyo. ¿Y ante quién se presentó este documento? Es como decirle, ya no matarla, la golpeo a mi madre y mi madre me investiga y me sanciona. Ahí, eso sin garces en el presente hecho. La he golpeado, la he maltratado y en vez de ir a una denuncia policial y después su proceso de violencia familiar, ella me investiga y me sanciona. Y dice, tengo este testigo, me ha visto, él es el testigo que te dio el palo, para golpearla. Entonces, señor juez, A ver, no calza. sí, muchas gracias. A ver si lo he captado bien. Para usted lo más relevante es el tema de que la fiscalía ha afirmado de que ese es un hecho falso y eso lo convierte en testigo. Señor juez, lo relevante es el ejemplo que he dado más gráficamente. Ujú, Golpeo a mi madre sería la fiscalía porque yo pretendo engañarla y la fiscalía dice, has Ya. golpeado con el palo. X golpea a un pariente cercano y Entonces la fiscalía dice, el palo que has golpeado me lo dio Pepito. En este caso sería Lucho. Y por lo tanto, se está autotutelando. Y eso no es permitido, señor juez. eso está permitido. No está No está permitido. permitido. La autotutela, es decir, me investiga, luego pretende y quiere sancionarme. No Ya. puede ser juez y parte. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, ¿va a cerrar algo? Solamente Sí, para... señor magistrado, solo dejar constancia que primero el abogado ha dicho que FICOP sería una suerte perjudicado, es decir, ha tratado de equiparar eso como un sujeto pasivo del delito y ahora nos está cambiando la versión indicando que FICOP sería una suerte de testigo. Y, señor magistrado, también ha hecho precisión de que el delito de falsedad genérica ciertamente es un delito residual y que previamente se tenía que verificar la comisión o no del delito de falsificación de documentos, pero hay que dejar por sentado, y ya con esto, señor magistrado, es lo último que esta fiscalía quiere acotar, es que no se está imputando que el señor Castañeda Segovia haya falsificado un documento, porque incluso, señor magistrado, vamos a acreditar que la firma del señor Francisco Ivancio Ochonegra ha sido aceptado por el propio aspirante colaborador eficaz. Lo que vamos a acreditar ante su judicatura es que los hechos plasmados en este recibo son presuntamente falsos. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Podemos empezar, fiscal? Sí, señor magistrado. Doctor Barriga, ahora sí empezamos con el caudal probatorio. ¿Cuántos, solamente respecto al caudal probatorio, solamente para a modo de tráiler, doctora, para que nos vaya anunciando, cuántos elementos de convicción va a presentar? En total son 25 elementos, 25 señor magistrado. elementos. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. En principio, hay que tener presente, señor magistrado, que este hecho número 6 ha sido construido en su mayoría por lo aportado por el aspirante a colaborador eficaz Francisco Ivancio Ochoneira, quien no solo ha reconocido la comisión de este presunto delito en calidad de cómplice, sino que también ha proporcionado documentación para corroborar sus delaciones. Y vamos a ello, señor magistrado, nos encontramos en el elemento número 5, vamos a empezar con ese orden, que se encuentra a folios número 27.997 a 28.014. Sí, señor magistrado.
Para poner para dejar en claro, en su índice son 22 más 3 de hoy, Más ¿no? 3 de los, Sí, de los solamente elementos para tener en integrados. claro, ¿no? 22 más 3 de la integración que usted está presentando. 27.000, ¿no? $27.900. 27.000. 56. No. $56, 57. Doctora, prosiga, por favor. Ahora sí lo Gracias, señor magistrado. Hay que recordar primero, señor magistrado, que el señor Francisco Iván Ciucho Neira, hoy aspirante a colaborador eficaz, ha tenido desde el año 2022 una relación de cliente-abogado con Mateo Castañeda Segovia y también con abogados del estudio Castañeda y Menacho SAC. A propósito de ello, señor magistrado, tenemos en este elemento 5 una acta de entrega y recepción de documentos proporcionados por el aspirante colaborador eficaz Francisco Iván Ciucho Neira con fecha 3 de junio del 2024. Y le ruego, señor magistrado, ubicarnos dentro de este mismo elemento 5 en el folio 28.010. Adelante. Estamos, señor magistrado, ante un contrato de locación de servicios profesionales que habría sido suscrito con fecha 20 de junio del 2022 por Mabel Eliana Menacho Alcedo de Castañeda como gerente general del estudio Castañeda y Menacho Abogado, con Francisco Iván Ciucho Neira como gerente general de Cuánticos Servicios Integrados SAC. Aquí, señor magistrado, se habría suscrito este contrato de locación de servicios profesionales para que el estudio Castañeda y Menacho ejerza la defensa del señor Francisco Iván Ciucho Neira, Jaime Eduardo Ciucho Neira, Martín Alejandro Ciucho Neira, Roberto Ciucho Neira y Francisco Gavino Ciucho Apac. Desde el 20 de junio del 2022 en el que se suscribe el presente contrato, la defensa, señor magistrado, habría sido ejercida en un caso de lavado de activos, seguido contra el señor Francisco Iván Ciucho Neira y otros investigados, que son sus familiares. Ahora bien, señor magistrado, muy importante dirigirnos al folio 28.011. En el folio 28.011, señor magistrado, se establece los honorarios y la forma de pago. Aquí menciona, señor magistrado, que los honorarios iban a ser en total de $120.000, siendo que a la firma del contrato tendrían que pagar $20.000 y posteriormente los 10 meses siguientes, desde el 30 de agosto del 2022 hasta el 30 de mayo del 2023, tendrían que pagar la suma de $10.000 americanos más IGB. Entonces, señor magistrado, desde el 30 de agosto del 2022 hasta el 30 de mayo del 2023, se obligaban ambas partes a que los honorarios profesionales tendrían que ser pagados en esas fechas por el monto de $10.000 mensuales más IGB. En el siguiente folio, señor magistrado 28.012, vamos a advertir que existía un canal de pago de estos montos. No era de manera presencial, señor magistrado, era por depósitos bancarios. Esto es, por la cuenta del estudio Castañeda y Menacho, abogados SAC, tanto en cuentas del Banco de Crédito o también del Banco BBVA, siendo que los vouchers se tenían que remitir a la gerente general, siendo la señora Mabel Eliana Menacho Alcedo de Castañeda.
hasta este momento, señor magistrado, acredita la relación cliente-abogado Francisco Iván Ciuchoneira y el estudio Castañeda y Menacho desde agosto del 2022. Pero también, señor magistrado, acredita que estos montos por recibos por honorarios tenían que ser pagados a las cuentas bancarias del estudio Castañeda y Menacho. Y esto, señor magistrado, es importante por cuanto este contrato obligaba a que ese era el canal de pago y no entregas físicas del dinero, como se pretendió, señor magistrado, mencionar o indicar como presuntos hechos falsos en este recibo presentado ante el EFICOP. Así, señor magistrado, vamos a dirigirnos dentro de este mismo elemento número 5 a los folios 27.998 al folio 28.009. Aquí, señor magistrado, vamos a ver las facturas emitidas por el estudio Castañeda y Menacho, SAC, desde el 20 de junio del 2022 hasta el 24 de mayo del 2023, por los montos que corresponden a lo indicado en este contrato de locación de servicios, siendo, señor magistrado, la última factura electrónica emitida por el estudio jurídico con la fecha 24 de mayo del 2023 por el monto total de $11,800, siendo, señor magistrado, y aquí hay que resaltar que la cuota de vencimiento, o mejor dicho, la fecha de vencimiento para el pago de esta factura era el 30 de mayo del 2023. Y esta factura, señor magistrado, es importante porque en el recibo donde se indicó que Francisco Iván Ciuchoneira le entregó 15,000 soles al abogado Mateo Castañeda Segovia, habría sido a cuenta de esta factura, señor magistrado. Una factura que tenía como fecha de vencimiento 30 de mayo del 2023. Siendo, señor magistrado, pues esto hay que indicar que aun cuando la defensa nos ha dicho que existe una flexibilidad en la actividad privada, estamos, señor magistrado, con obligaciones que ambas partes se habrían de manera voluntaria y con consentimiento obligado a cumplir. Y estamos, señor magistrado, ante una factura que tenía que ser pagada hasta el 30 de mayo del 2023 por la empresa Cuántico, representada por Francisco Iván Ciuchoneira. Y de esta manera, señor magistrado, nos dirigimos al elemento número 1 del escrito de integración, señor magistrado. El escrito de integración con cargo de ingreso 41,000 o 41,672-2024, que corresponde al acta de allanamiento del estudio jurídico Castañeda y Menacho, específicamente la oficina 702, donde se encuentra ubicada la oficina personal del abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Esta acta de allanamiento, señor magistrado, de fecha 11 de mayo del 2024, deja registrado la incautación, el hallazgo e incautación de dinero encontrado dentro de uno de los cajones del escritorio del abogado Castañeda Segovia. Y aquí, señor magistrado, vamos a advertir en la página 13 de esta acta de allanamiento, las páginas están en la parte inferior, página 13, que se indica que en el ambiente número 4, señor magistrado, que corresponde, sí,
Sí, en la parte inferior, señor. Sí, primero nos dirigimos, señor magistrado, le pediría a la página 9. Sí, en la página 9, que está en la numeración inferior, página 9 de 18, menciona ambiente 4, el ambiente utilizado como oficina principal del estudio jurídico perteneciente del señor abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. A partir de este ambiente 4, señor magistrado, se habrían efectuado las incautaciones de diferentes bienes relacionados a los delitos investigados, pero dentro de este ambiente número 4, oficina de Mateo Castañeda Segovia, y para ello le pido que nos dirijamos al folio, a la página 12, perdón, a la página 13, señor magistrado. Aquí ubicamos, y lo estamos poniendo incluso en pantalla, que se habría incautado en un sobre color blanco con manuscrito color azul Francisco ilegible el contenido de 15,000 soles en billetes de 100 soles. Esto es, señor magistrado, este dinero incautado habría sido, pues, el mismo sobre el cual Mateo Castañeda Segovia, a propósito de este recibo, habría pretendido justificar el origen lícito. Y con este recibo, ingresado por la defensa, el doctor Barriga Bernal, ante el equipo 5 del EFICOP, habría buscado que se le entregue el dinero incautado de 15,000 soles. Ahora bien, señor magistrado, aquí se ha descrito las circunstancias en las cuales se ha encontrado este dinero. Esto es, dentro de un sobre color blanco con un manuscrito color azul indicado Francisco ilegible. Pero, señor magistrado, el sobre no ha sido incautado y eso es algo que tenemos que dejar por sentado porque ya incluso la defensa ha solicitado el deslacrado del sobre, pero el sobre no ha sido incautado, señor magistrado. El sobre se ha mencionado para dar contexto de en qué circunstancias se ha encontrado este dinero. Y es importante, señor magistrado, esta anotación de Francisco, por cuanto para la tesis de esta fiscalía, este, señor magistrado, habría sido el nexo, este manuscrito Francisco ilegible, donde se habría encontrado el dinero de los 15,000 soles, habría sido el nexo por el cual presuntamente Mateo Castañeda Segovia habría buscado que Francisco Iván Ciucho Neira, su cliente hasta ese momento, le firme un recibo indicando que le habría dado el 7 de mayo del 2024 el dinero de 15,000 soles como cuenta de pago de una factura 759 que tenía, señor magistrado, como fecha de vencimiento el 30 de mayo del 2023. Bien, señor magistrado, ahora esto deja por sentado cuál habría sido las circunstancias del dinero incautado y el antecedente, señor magistrado, por el cual el abogado Castañeda Segovia habría buscado introducir presuntamente estos hechos falsos en el recibo para que se le devuelva el dinero de estos 15,000 soles. Como siguiente elemento, señor magistrado, ahora con el índice principal. Un poco clarificar. ¿Cuál es el dinero, el monto del dinero que se le incautó? 15,000 soles. Sí, señor magistrado. 15,000 soles, ¿no? Sí. Y abajo dice en ese sentido que es advertirse que en moneda extranjera hace un total de, ¿qué quiere decir esto? La parte baja, doctora, de la página 13. Sí, señor para que usted magistrado. me pueda explicar la leyenda que se ha puesto. Sí, señor magistrado. Lo que pasa, señor magistrado, es que al señor Mateo Castañeda Segovia se le habría encontrado diferentes montos de dinero. Específicamente, señor magistrado, si nos dirigimos a la página 11, aquí se habría encontrado incluso en el interior de un sobre Manila color amarillo con la inscripción Roberto G, 8 de mayo del 2024, 100 billetes de $100 americanos cada uno. Entonces, Página 9. página 11, señor Página magistrado. 11.
se le habría encontrado montos de dinero, específicamente haciendo un total de 10,000 soles y 38,000, $10,000 y 38,360 soles. Dentro de los soles, señor magistrado, corresponde a este monto incautado de 15,000 soles. Se habrían encontrado diferentes montos dentro del estudio jurídico del señor Mateo Castañeda Segovia. Y la sumatoria total de estos montos es de $10,000 y de 38,360 soles. Por eso es que el término de este ambiente 4 se da como conclusión el monto total que se ha incautado. Bien. Lo que habría pretendido justificar es solamente 15,000 soles. Solo 15,000 soles, señor prosiga. magistrado. Luego, señor magistrado, regresamos al índice principal y nos ubicamos en el elemento 15. Aquí observamos, este es un elemento, señor magistrado, que se encuentra a folios 28,078 a 28,088. Y vamos, señor magistrado, a advertir que corresponde al escrito por el cual el abogado Eduardo Barriga Bernal, escrito con fecha de ingreso 28 de mayo del 2024, solicita al EFICOP, al equipo 5, en el marco de esta carpeta 7-2024, que se devuelva el dinero que habría sido incautado en las oficinas del investigado Castañeda Segovia. Y en este recuadro que presenta, indica pues que se le devuelva el monto de 38,360 soles y $10,000, para lo cual, señor magistrado, presenta diferentes documentales que acreditarían que su patrocinado tiene suficiente solvencia económica para poseer ese dinero en su casa. Y para ello, señor magistrado, ubiquémonos en el folio 28,079, que lo estamos incluso poniendo a la vista. Como parte de estos documentos, señor magistrado, que la defensa y esta fiscalía, bajo un principio incluso de buena fe, considera que estuvo en una actuación neutra, presentó diferentes documentales que buscaron, señor magistrado, justificar esta procedencia lícita del dinero de 15,000 soles, como parte de este monto total incautado. Así tenemos, señor magistrado, los puntos 4, 5 y 6, que son los anexos que habría presentado la defensa del abogado Eduardo Barriga Bernal. El punto 4, señor magistrado, la factura E001-759 de fecha 24 de abril del 2024 por la suma de $11,800 a nombre de Cuánticos Servicios Integrados. Esta es la empresa, señor magistrado, a la que representa como gerente general Francisco Iván Siochoneira. Y esta factura, señor magistrado, ya incluso lo hemos presentado en el elemento 5. Esta es la factura, la última factura que tenía como fecha de vencimiento 30 de mayo del 2023. También, señor magistrado, presentó el ya bastante mencionado recibo, copia de recibo de fecha 7 de mayo del 2024, donde se deja constancia que el estudio ha recibido la suma de 15,000 soles por parte de Francisco Iván Siochoneira, gerente general de Cuánticos Servicios Integrados, como pago a cuenta de la factura 759. Y justo esta precisión, señor magistrado, estos dos últimos documentos, esto es la factura y el recibo, explican el sobre blanco con manuscrito Francisco ilegible. Luego, señor magistrado, presentan la copia del apersonamiento del estudio en el caso de Francisco Siocho. Y, señor magistrado, como parte ya de estos anexos que hemos mencionado, se ha presentado la factura que ya hemos indicado, es la misma, señor magistrado, que lo hemos expuesto en el elemento 5, a nombre de Cuánticos Servicios Integrados, SAC. La empresa como gerente general tiene a Francisco Iván Siochoneira. Esta es la factura del 24 de mayo del 2023 y con fecha de vencimiento 30 de mayo del 2023. Y también, señor magistrado, conforme estamos... Del recibo, ¿no? Sí, señor magistrado, es la factura.
La factura emitida por el estudio Castañeda Menacho habría ¿Quién sido presentó emitida la el factura? 24 de mayo del 2023. Hay otra factura. No, es la misma factura, señor magistrado. A propósito de esta factura, que es la última factura que hemos expuesto incluso en el elemento La única 5, factura, ¿no? sí, y con fecha de vencimiento 30 de mayo del 2023. Es decir, que este monto de $11,800, de acuerdo a esta factura, 759 es la factura. sí, señor magistrado, es la Listo. factura por la cual se daba cuenta el monto de 15,000 soles, según lo que establece el recibo. Y aquí, señor magistrado, estamos observando en pantalla, en la plantilla, el recibo que introduce bajo esta tesis fiscal hechos falsos, señor magistrado. El recibo menciona que con fecha 7 de mayo del 2024 he recibido del señor Francisco Iván Ciucho Neira, gerente general de Cuánticos Servicios Integrados, la suma de 15,000 soles como pago a cuenta de la factura 759, que es la factura que acabamos de explicar, girada en el mes de mayo del 2023 por la suma de $11,800. 7 de mayo. Sí, señor magistrado, el 7 de mayo habría recibido, según este recibo, el señor Mateo Castañeda Segovia, la suma de 15,000 soles por parte de Francisco Iván Ciucho Neira, por los servicios legales prestados por el estudio Castañeda Menacho Abogados. Y firma, señor magistrado, en conformidad del contenido, el señor Francisco Iván Ciucho Neira, actual aspirante colaborador eficaz, y el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia como director del estudio Castañeda Menacho SAC. Señor magistrado, hay que indicar y puntualizar que no estamos atribuyendo como parte de los hechos imputativos que las firmas sean falsas. No hay cuestionamiento sobre las firmas. Incluso el aspirante colaborador eficaz, Francisco Iván Ciucho Neira, ha reconocido que él ha firmado este documento por petición de Mateo Castañeda Segovia, quien buscaba justificar esta procedencia de los 15,000 soles. Lo que estamos cuestionando, señor magistrado, y que es parte de la imputación de este delito de falsedad genérica, es que el dinero mencionado de 15,000 soles no habría sido entregado con fecha 7 de mayo del 2024 por Francisco Iván Ciucho Neira, y mucho menos, señor magistrado, que Francisco Iván Ciucho Neira le haya entregado a Mateo Castañeda Segovia la suma indicada de 15,000 soles. Aquí, señor magistrado, nos dirigimos al siguiente fundado y grave elemento de convicción, que corresponde al elemento número 16. Una vez, señor magistrado, que se presenta por la defensa el abogado Eduardo Barriga Bernal este recibo para justificar que el dinero procedía de los pagos de honorarios de Francisco Iván Ciucho Neira a Mateo Castañeda Segovia, y solicitando, señor magistrado, la devolución, vamos a indicar el contenido de este elemento 16, que se ubica folios 28,089 a 28,091. Y que corresponde a una providencia de fecha 28 de mayo del 2024. Aquí, señor magistrado, en la parte considerativa, y para ello vamos al folio 28,090, se indica, señor magistrado, observaciones por parte de la Fiscalía respecto a la no congruencia de los datos brindados por la defensa para justificar la procedencia de este monto. Y se habría dicho desde ese momento, señor magistrado, que esta factura 759, que habría sido pues el motivo por el cual supuestamente Francisco Iván Ciucho Neira habría pagado estos 15,000 soles, tenía como fecha de vencimiento mayo del 2023. Esto es, señor magistrado, que de acuerdo a la factura, esa iba a ser la última fecha de pago. Y, señor magistrado, también se habría indicado que este recibo de fecha, o este recibo que indica el pago con fecha 7 de mayo del 2024, del monto de 15,000 soles, no corresponde a una copia legalizada u original, no acreditando la fiabilidad. Por lo cual, señor magistrado, esta fiscalía dispuso no conceder lo peticionado por la defensa del investigado Mateo Castañeda Segovia.
Ahora bien, señor magistrado, con ello vamos al elemento número ¿Fue la 17. última fecha de pago de acuerdo a la factura, me dijo? Sí, señor magistrado, de acuerdo a la factura tenía que ser la última fecha de pago el 30 de mayo del 2023. 30 de mayo, 30 ¿no? de mayo. Ya, gracias. Era un recibo, señor magistrado, que establecía el pago de en una sola cuota. Bien, señor magistrado, con ello nos dirigimos al elemento 17. Nos encontramos ante otra providencia fiscal, esta de número 84. El elemento 17, señor magistrado, usted lo puede advertir a folios 28.092 a 28.094. Teniendo en cuenta, señor magistrado, que en la anterior providencia la Fiscalía le habría advertido a la defensa que no era una copia legalizada u original, por lo cual no se advertiría la fiabilidad, se presentó en una copia simple. Se requiere, señor magistrado, conforme vamos a ver en el apartado 2 de esta parte dispositiva, que el investigado Castañeda Segovia, en un plazo no mayor de 48 horas de notificado, remita el original o la copia legalizada del contrato profesional suscrito con Francisco Iván Ciuchoneira y también, señor magistrado, que con un plazo de 48 horas indique la fecha en la cual el recibo fue suscrito tanto por Mateo Castañeda Segovia como por el aspirante a colaborador eficaz, o bueno, Francisco Iván Ciuchoneira. En ese momento, señor magistrado, era un testigo en la carpeta 7-2024 y en el apartado 4 se requirió la declaración testimonial de Francisco Iván Ciuchoneira para que con fecha 18 de junio del 2024 brinde su declaración. Ahora bien, señor magistrado, hay que precisar aquí que esta fiscalía requirió que la defensa del investigado Castañeda Segovia explique la fecha del recibo, porque si nos dirigimos al recibo, señor magistrado, nuevamente, vamos a advertir que el recibo no tiene la fecha la fecha del documento, tiene la fecha de recepción del dinero, que supuestamente con fecha 7 de mayo, Francisco Ciuchoneira le habría entregado a Mateo Castañeda Segovia el dinero de 15,000 soles, pero no tenía, señor magistrado, fecha del recibo. Pudieron haber sido hechos del 7 de mayo, pero el documento ser de una fecha diferente. Entonces se le pidió a la defensa, a partir de este elemento número 17, que conforme se está acreditando, que entregue una copia legalizada u original que precise la fecha del documento, la fecha en la cual se firmó este recibo, y se programó la declaración de Francisco Iván Ciuchoneira. En el elemento 18, señor magistrado, acredita pues que en efecto con fecha 18 de junio del 2024 se programa, se notifica la declaración de Francisco Iván Ciuchoneira. Con el elemento 19, señor magistrado, la defensa del investigado Castañeda Segovia, 19, señor magistrado, que obra folios 28.096 a folios 28.137, nos encontramos ante un escrito presentado por la defensa del investigado Mateo Castañeda Segovia. Específicamente, el letrado Eduardo Barriga Bernal presentó ante la carpeta 7-2024 la información que la Fiscalía le habría requerido y mencionó, señor magistrado, que presentaba una copia legalizada del contrato de locación de servicios. También, señor magistrado, en el folio 28.097 precisó que adjuntaba una copia legalizada de este recibo con fecha 7 de mayo del 2024, indicando, señor magistrado, que este recibo habría sido firmado pues en la fecha del 7 de mayo del 2024. Y, señor magistrado. ¿Está trabajando la 19 todavía? Sí, señor magistrado. Es el escrito presentado por Mateo Castañeda Segovia, ¿no? Sí, señor magistrado. Vamos a ubicarnos en el folio 28.097.
Ya, vamos a ubicarnos, señor magistrado, y me voy a permitir leer textualmente lo que establece, lo que ha indicado la defensa del investigado Castañeda Segovia a propósito de la información que le pidió la Fiscalía. Es necesario precisar que el contrato que se adjunta en copia legalizada, este es el contrato de locación de servicios firmado con Francisco Iván Ciuchoneira, se puede observar el cronograma de pago en el que se indica que la 10ª cuota consta de $11,800, por la cual se emitió la factura E001-759, la cual está en la modalidad de pago de acrédito, lo que significa que aún no está cancelada. Pero, señor magistrado, ya hemos visto que esta factura emitida por el propio estudio Castañeda Menacho indicaba que tenía como fecha de vencimiento de la única cuota 30 de mayo del 2023. No obstante, la defensa acá nos dice que esta factura no se encontraba cancelada. Razón por la cual, información importante, señor magistrado, el martes 7 de mayo del 2024, el gerente general Francisco Iván Ciuchoneira, en representación de Cuánticos Servicios Integrados AC, se apersonó a las oficinas de mi patrocinado Mateo Castañeda Segovia a realizar parte del pago faltante, dejando un pago a cuenta por el monto de 15,000 soles, por el que se emitió un recibo, el cual se adjunta en copia legalizada. Es del 7 de mayo del 2024. Aquí, señor, la factura, señor magistrado, es de fecha de emisión del 23, permítame, señor magistrado. La factura es de fecha de emisión 24 de mayo del 2023 y la fecha de vencimiento de la única cuota es 30 de mayo del 2023. Es decir, en el mismo mes de mayo del 2023 se tenía que pagar esta cuota pendiente de $11,800. Ahora bien, señor magistrado, hay que recordar que estos pagos que tenía que realizar Francisco Iván Ciuchoneira al estudio Castañeda y Menacho, conforme hemos acreditado en el elemento número 5, tenían que ser pagos bancarizados, no pagos, señor magistrado, entregados de manera presencial. Y esto, señor magistrado, pues no puede ser justificado con que se entregó de manera presencial por la flexibilidad de la actividad privada. Estamos aquí, señor magistrado, ante un contrato de locación de servicios profesionales que habría sido elaborado por el propio estudio Castañeda y Menacho SAC. Ahora bien, señor magistrado, aquí en este elemento que es muy importante, la defensa está indicando en este escrito que el señor Francisco Iván Ciuchoneira habría acudido de manera presencial a las oficinas del estudio Castañeda y Menacho y le habría entregado el dinero de 15,000 soles de manera presencial, señor magistrado. Indica, el martes 7 de mayo de 2024, el gerente general Francisco Iván Ciuchoneira, en representación de Cuánticos Servicios Integrados, se apersonó a las oficinas de mi patrocinado, Mateo Castañeda Segovia, a realizar parte del pago, siendo este el monto de 15,000 soles. Y vamos a acreditar, señor magistrado, que no hubo tal reunión o encuentro con fecha 7 de mayo del 2024, donde habría supuestamente acudido Francisco Iván Ciuchoneira a entregarle el dinero de 15,000 soles a Mateo Castañeda Segovia. Y señor magistrado, ahora nos ubicamos en el elemento número 1. Hasta este momento, señor magistrado, hemos acreditado esta relación abogado-cliente Francisco Iván Ciuchoneira con Mateo Castañeda Segovia. Hemos acreditado la existencia de este recibo sobre el cual esta fiscalía estaría imputando el delito de falsedad genérica. Hemos indicado y acreditado, señor magistrado, que por información de la propia defensa del investigado Castañeda Segovia, este dinero habría sido entregado aparentemente de manera personal por Francisco Iván Ciuchoneira a Mateo Castañeda Segovia en la oficina de Mateo Castañeda Segovia dentro del estudio Castañeda y Menacho SAC. Vamos a ver, señor magistrado, cómo no es así. Y vamos a empezar con la primera delación del aspirante a colaborador eficaz Francisco Iván Ciuchoneira, quien narra de manera pormenorizada, señor magistrado,
las circunstancias en las cuales Mateo Castañeda Segovia le pide que firme este recibo para justificar la procedencia del dinero de 15,000 soles incautado dentro de sus oficinas. Nos ubicamos en el elemento 1, como ya hemos mencionado, a folios 27,954 a 27,957. Acá se ha transcrito, señor magistrado, la parte más relevante, la parte pertinente para ser trasladada a esta carpeta 7-2024. Y corresponde al acta fiscal de transcripción de la declaración del colaborador eficaz Francisco Iván Ciucho Neira, de fecha 24 de julio del 2024. Esta, señor magistrado, es la fecha del acta de transcripción, pero transcribe la primera declaración del aspirante colaborador eficaz con fecha 31 de mayo del 2024. Pregunta 3. Conforme a su respuesta a la pregunta anterior, describa cronológicamente el hecho descrito. A fines del 2021, me abre proceso de investigación por lavado de activos. Todo el legajo de mi denuncia me llega aproximadamente en mayo del 2022. Tal es así, con todos los abogados que me entrevisté para ver quién podía llevar esta denuncia que me hacían injustamente porque no hay un asidero legal, recurro a la persona que me preste el dinero, que es la señora Flora Salazar Luján, en la cual ella también estaba inmersa en esta denuncia y ella me indica que para estar tranquila y para tener y seguir con nuestro lazo laboral, ella nos recomendaba tomar los servicios del doctor Mateo Castañeda Segovia. Tal es así que él también representa a la señora. A mediados de junio del 2022, el 15 de junio del 2022, familiares de la señora Flora Salazar Luján me sacan una cita en el estudio del doctor Mateo Castañeda, que se encontraba en la calle Independencia 106 en Miraflores, en el 7º piso aproximadamente, a las 6:30 de la tarde, nos saca a la reunión, en la cual asistimos mi persona, mi hermano Martín Ciucho, mi hermano Jaime, mi padre Francisco Ciucho y los hijos y esposos de la doctora Flora Salazar Luján. En ese momento nosotros le comentamos todo el caso de lavado que nos habían denunciado por una denuncia anónima y cosas por el estilo, y el doctor Mateo nos dice que él está en potestad de poder recibir ese caso porque veía que no tenía asidero legal y que efectivamente nos podía defender. Nos dijo que en 2 días nos iba a dar una respuesta de sus honorarios. A los 2 días, el 15 de junio del 2022, para ser más exactos, el 17 de junio, volvemos a la oficina del doctor Mateo Castañeda, ahí en Miraflores, en calle Independencia, 7º piso. Nos reunimos ahí, solamente asiste mi hermano Martín, yo y los familiares de la señora Flora Salazar Luján. En ese momento llegamos al acuerdo de que el doctor Mateo nos iba a cobrar $120,000 más IGB. Quería decir que a partir de fines de junio del 2022, mensualmente, vamos a tener que pagarle $10,000 más IGB de junio del 2022 hasta mayo del 2023. Tal es así que le cumplimos todos los meses, excepto el último, mayo 2023, quedó pendiente la última factura. Hasta allí, señor magistrado, nos habla el aspirante colaborador eficaz de la relación, de cómo inicia la relación cliente-abogado con el investigado Castañeda Segovia, que se condice, señor magistrado, con el elemento 5. Ya hemos presentado el contrato de locación de servicios, que efectivamente va de junio del 2022 a los pagos hasta mayo del 2023. Pagos mensuales que tenía que realizar de $10,000 más IGB. En todo este lapso de junio del 2022, todo el 2023 hasta la fecha, hemos venido constantemente asistiendo a la oficina del doctor Mateo, ya que siempre nos han notificado, o por notificaciones, o porque de repente había unas disposiciones que cumplir en esta investigación. Entonces hemos tenido siempre contacto con el doctor Mateo, hasta la última disposición en la cual él me envía la disposición de que habían cambiado de fiscal a un nuevo fiscal. Ya no era Pantoja, sino era el doctor Gutiérrez Midma, y en el cual él pedía un peritaje contable. Eso ha sido en febrero del 2024. Entonces quedamos en una de esas reuniones que yo asisto a su oficina en Miraflores, que prácticamente con esta pericia contable el proceso se archivaría, y efectivamente habían dado un plazo de 60 días que vencía a fines de abril. Para fines de abril, Mateo se vuelve a comunicar. Tuve una comunicación con él
en la cual los peritos no terminaban el peritaje y ellos iban a pedir a Fiscalía una ampliación de tiempo de unos 15 días aproximadamente. Ya estábamos prácticamente comienzos de mayo y nos enteramos por la televisión, comienzos de mayo, señor magistrado, y nos enteramos por la televisión que el doctor Mateo estaba detenido. Entonces, como fue detenido el 10 de mayo, comenzamos a llamar a sus colaboradores, que en este caso del estudio es el doctor Rommel. Ese mismo 10 de mayo que queda detenido, lo llamamos para saber el estado del doctor Mateo y saber qué iba a pasar con mi caso y qué iba a pasar también con el doctor Mateo, en la cual él me responde, referencia al doctor Rommel, que también estaba sorprendido, pero que yo no me preocupase, ni que se preocupasen mis hermanos, porque el caso prácticamente iba a estar solucionándose y que ellos están pendientes. Si es que el doctor Mateo no estaba, ellos seguirían el curso de la investigación de lavado. Nos llegamos a comunicar el día viernes y nos dijo ese mismo viernes 10 de mayo, él nos dice que nos comuniquemos la siguiente semana para saber el estado del doctor. Por temas de noticias supimos que el día viernes 17 iba a ser la audiencia del doctor Mateo, pero como yo no sabía realmente el día, la hora y cuándo se iba a dar, volví a llamarlo al doctor Rommel Salcedo. En esa llamada, él me dice que él estaba siguiendo o él estaba en seguimiento de la audiencia y que él sabía de que el doctor Mateo saldría libre ese viernes. Esto es, señor magistrado, el 17 de mayo del 2024. La llamada fue a las 2:30 de la tarde. Ese día viernes 17 de mayo, que sale libre el doctor Mateo, recibo una llamada a las 6:30 de la tarde del doctor Rommel, en la cual yo no le contesto la llamada. Pasó el fin de semana, ya más tranquilo, porque vi que ya el doctor ya estaba en su casa, decido llamar al doctor Rommel, porque los mensajes no le entraban al doctor Mateo. Decido llamarlo al doctor Rommel para preguntar sobre el doctor, sobre mi caso, y en ese momento eran las 12:30 del mediodía y él me dice que me acerque de inmediato a la oficina de Miraflores en la calle Independencia 106. Llegué a la 1:30 de la tarde a la oficina del doctor Mateo, en la cual en el 7º piso me hacen llegar a la oficina 702, donde hay un ambiente de una sala de reuniones y voy acompañado de mi hermano Martín, en la cual me hace esperar 15 a 20 minutos, hasta que llegó el doctor Mateo Castañeda. Una vez llegado el doctor Mateo Castañeda, comenzamos a hablar. Le preguntamos cómo estaba y nos dijo que había decidido retirarse de la defensa de Dina Boluarte y me dijo que tenía una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala, y aquí, señor magistrado, es la conversación en la cual Mateo Castañeda habría indicado a Francisco Iván Ciucho Neira que firme este recibo. Y vamos a ver qué es lo que dice el aspirante colaborador eficaz. La noticia mala era de que el día de su incautación encuentran un sobre con mi nombre, esto es, con el nombre Francisco. Y en ese sobre con mi nombre habían 15,000 soles en efectivo, los cuales yo niego rotundamente de que se los he entregado. Pero él me indica de que la noticia mala era que yo tenía, uno, demostrar o buscar de algún extracto bancario el retiro en efectivo de ese dinero para demostrar que yo le había entregado al doctor. Y la segunda parte era que yo tenía que firmarle, a sabiendas de que yo no le había entregado ese dinero, un recibo de 15,000 soles, en los cuales él presentaría su descargo ante Fiscalía. En ese momento yo me quedo sorprendido y le digo, doctor, ¿cómo voy a justificarlo? Él aduce de que esa era mi tarea, para él poder ayudarme, y me toca el tema del punto bueno. Esto es, señor magistrado, el señor Mateo Castañeda lo aborda diciéndole, te tengo una noticia buena y una mala. La mala es que tienes que buscar un extracto bancario donde tú hayas podido o donde puedas justificar un retiro de por lo menos de 15,000 soles. Y también, como segunda parte de esta noticia mala, tienes que firmarme este recibo donde das cuenta que me estás entregando el monto de 15,000 soles. Y acá el aspirante colaborador eficaz está negando rotundamente que le habría entregado ese monto en esa fecha a Mateo Castañeda Segovia. Pero también, señor magistrado, a cambio de esa noticia mala que tenía que hacer Francisco Iván Ciucho Neira, había una noticia buena comunicada por el propio investigado Mateo Castañeda Segovia.
para poder ayudarme y me toca el tema del punto bueno, que en los calabozos de la DIVIAC había conocido al doctor fiscal que venía de apoyo de lavado de activos, el fiscal Gutiérrez Midma. Fiscal, señor magistrado, que conforme lo ha dicho el aspirante colaborador eficaz, tenía a su cargo su caso de lavado de activos, donde Mateo Castañeda Segovia era defensa. Y mencionó, ¿y cómo es que ellos, es decir, el fiscal Gutiérrez Midma y Mateo Castañeda Segovia, se reconocen? Porque en ese momento de esa reunión del lunes 20 de mayo del 2024, esto es, señor magistrado, acá el aspirante colaborador eficaz está indicando que la reunión fue el 20 de mayo del 2024. Mencionando, señor magistrado, en esta fecha, esto es, señor magistrado, en esta fecha se habría firmado este recibo donde se dejó constancia estos presuntos hechos falsos de que Francisco Ivancio Ochoneira le habría entregado el monto de 15,000 soles a Castañeda Segovia con fecha 7 de mayo del 2024. Agrega, el doctor Mateo me confiesa que es un maestro masón y los maestros masones se reconocen a través de su firma, porque firman con 3 puntos en forma de triángulo. Entonces, en los calabozos de DIVIAC, todos los documentos que él firma, en todos los documentos que él firma y que firma el fiscal de apoyo, Gutiérrez Midma, también firman con 3 puntos. En ese momento es que se dan cuenta que pertenecen a la misma logia, se hacen guiños de ojos y asientan cabezas, como demostrando de que pertenecerían a la logia y que en algún momento tenían que ayudarse. Aquí, señor magistrado, el aspirante colaborador eficaz nos está diciendo el contexto en el cual Mateo Castañeda Segovia habría reconocido a un aparente miembro de su logia de masonería. Esto es el fiscal Gutiérrez Midma, de acuerdo a lo que nos dice el aspirante colaborador eficaz, y que se habrían reconocido en las diligencias de la DIVIAC, realizadas en la DIVIAC, advirtiéndose que firmarían estas personas, Mateo Castañeda Segovia y el fiscal Gutiérrez Midma, con los 3 puntitos característicos de miembros de la masonería. Al día siguiente, en los mismos calabozos de la DIVIAC, esto es lo que narra el aspirante colaborador eficaz de lo que le dijo Mateo Castañeda Segovia. Al día siguiente, en los mismos calabozos de la DIVIAC, con un poco más de confianza porque sabían de que eran masones, el doctor Gutiérrez Midma le comenta que estaba llevando mi proceso de lavado de activos y que en un par de semanas él iba a resolver. El doctor Mateo dijo, ningún comentario al respecto y que quedó ahí la conversación. Al día siguiente se vuelven a encontrar el doctor Castañeda Segovia y Gutiérrez Midma y el doctor Mateo Castañeda le comienza a conversar al fiscal de apoyo, que era el doctor Gutiérrez Midma, y le dice que ellos son mis clientes, los Ciucho, y en verdad los han metido a un tema de lavado, pero sin asidero legal. Entonces, lo que el fiscal Gutiérrez Midma le responde que sí, efectivamente, iba a resolver archivando mi caso de lavado de activos. En ese momento, el doctor me dijo que por favor no comente nada a nadie y que en 3 semanas iba a ver los resultados de esta amistad masónica. Pero la contraparte de que me archiven este caso de lavado de activos es que tenía yo que firmar, a sabiendas que era falso, que yo le habría entregado los 15,000 soles, tenía que firmarle ese recibo para que él lo presente ante fiscalía. Esa era la contraprestación prácticamente. Esto es, señor magistrado, con fecha 20 de mayo del 2024, se habrían reunido Francisco Ivancio Ochoneira, Mateo Castañeda Segovia en las oficinas del investigado Castañeda Segovia dentro del estudio Castañeda y Menacho SAC, donde el investigado le habría dicho, le tengo una noticia mala y una buena. La mala es que me tienes que firmar este recibo para yo justificar que me diste el dinero de 15,000 soles con fecha 7 de mayo. Pero a cambio de ello, a cambio de esta firma, se iba a archivar el caso de lavado de activos que estaba conociendo el fiscal Gutiérrez Midma. Terminamos la reunión en su oficina en presencia de mi hermano Martín. Es importante, señor magistrado, porque esta reunión fue en presencia de un testigo que ha declarado y que vamos a presentar el testimonio también aquí, señor magistrado.
y el doctor Mateo Castañeda. Nos reunimos y vamos por el ascensor. En ese momento nos da el alcance su esposa. Llegamos al lobby, el doctor Mateo recibe una llamada de su asistenta, una señorita, y le dice de que por favor mi persona y mi hermano esperen en el lobby para yo poder firmar ese recibo que está faltando, para presentarlo ante fiscalía y que justificase la procedencia de los 15,000 soles que le incautaron. Habrá pasado un promedio de 3 a 4 minutos, llega la secretaria del doctor y me hace firmar el recibo, donde me percato que la fecha de ese recibo era el 7 de mayo del 2024, en el cual yo nunca, en esa fecha, me había acercado a su oficina, menos le había entregado ese dinero. Sí confieso que firmé a sabiendas que lo iba a utilizar ante fiscalía. Ante la pregunta 4, señor magistrado, son preguntas de precisión. De acuerdo a lo manifestado, luego de esa reunión se ha vuelto a comunicar con el abogado Mateo Castañeda. Sí, volvió a contactar conmigo el día de hoy, 31 de mayo, al promediar las 11 de la mañana de otro número, vía WhatsApp, diciéndome que ese era su número personal, de que ya no le escribiese al otro número y de que necesitaba reunirse conmigo entre lunes o martes de la semana que viene, yo le tendría que indicar a él o a su asistente el día y la hora que yo asistiría a su oficina en Miraflores. Pregunta 7. ¿Puede indicar las características físicas de las personas que estuvieron presentes? Aquí, señor magistrado, menciona que estuvieron presentes el día 20 de mayo del 2024 en la reunión que ha narrado. Sí, el doctor Mateo Castañeda, de estatura media, pelo canoso, tez blanca, aproximadamente 60 años, la asistente que me hizo firmar de medida alta, con textura gruesa, un poco gordita, de 30 años, de la tez blanca, la esposa de estatura baja, con textura delgada, tez blanca, el vigilante es de tez oscura, estatura alta, de 60 años, de edad aproximada, mi hermano Martín, que puede dar fe de los hechos y personas. Señor magistrado, perdón, señor magistrado, hasta que se me corta la voz. Señor magistrado, aquí se acredita, primero, con la primera delación del aspirante a colaborador eficaz, que guarda sentido y correlato, señor magistrado, con los elementos que hasta el momento hemos fundamentado, que existía, en primer lugar, una relación cliente-abogado con Mateo Castañeda Segovia, a propósito del caso de lavado de activos que habría iniciado en junio del 2022 esta relación de cliente-abogado. También, señor magistrado, esto acredita que el señor Mateo Castañeda Segovia y Francisco Ivancio Ochoneira se reunieron el 20 de mayo del 2024 para firmar el recibo que contenía presuntos hechos falsos relacionados a la entrega del dinero de 15,000 soles con fecha 7 de mayo del 2024. Y ya, señor magistrado, hemos indicado en el elemento número 19 que la defensa de Castañeda Segovia ha indicado que ese recibo fue firmado el 7 de mayo del 2024. Además, señor magistrado, se acredita que esta firma que tenía que suscribir Francisco Ivancio Ochoneira tenía una presunta contraprestación, que sería un presunto archivo, el presunto archivo del caso de lavado de activos, que en ese momento estaba a cargo del fiscal Gutiérrez Mitma. Señor magistrado, a propósito de la hora. Iba a cortar, doctora, no se preocupe. Vamos a dar por concluida ya la audiencia por el día de hoy. Les había anunciado que íbamos a tener sesión por la tarde, pero por razones de que tengo detenidos, voy a tener que atender el otro caso. Hay 2 escritos que se han presentado, ¿ya? Para de una vez socializarlo, ¿ya? Tenemos un escrito, el escrito número 41698, presentado por el doctor Barriga, por la defensa técnica de Castañeda, sobre
¿Sobre qué trata esto, doctor, por favor? Brevemente, este primer escrito. Peligro procesal, doctor. Ya. Entonces, como dices, no me patina. No, pero- Tiene un signo de- ¿Seguro es peligro? Sí. Doctora, ¿recibió ese Sí, documento? señor magistrado, lo estamos revisando en estos momentos. Ya. Después ya desarrollarán eso, ¿eh? El otro escrito es el escrito 41722, presentado por la defensa técnica de Castañeda, sobre un acta de entrega de arma de fuego. ¿Correcto, doctor Barriga? Bien. Doctora, para que... Bien, doctores, vamos a suspender la audiencia por el día de hoy. Mañana vamos a continuar tarde, 4 de octubre, 3 de la tarde, ¿ya? Porque hoy día tengo que atender una audiencia de prisión preventiva por la tarde. Bien, cerramos la audiencia. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.